en su hogar le da la bienvenida una vez más. Realmente muy contento. Víctor, ¿qué tal? Bien, ¿Qué de nuevo? muy bien, ¿Todo bien? todo bien, todo ¿Ahí bien. tranquilo? Excelente, excelente. Señores, tema muy importante como siempre, aquí solamente aquí en El Mecánico en su hogar por Telecontacto. Vamos a hablar, señores, de un conjunto de piezas que hoy en día podríamos llamarle dinosaurio, porque ya están obsoletas en la temporada de los vehículos del año 1, que es el sistema de ignición, el sistema de distribuidor de encendido. Vamos a hablar de los carburadores. Vamos a explicar también por qué era tan fácil para nosotros los técnicos rescatar un vehículo cuando el cliente llamaba en ese tiempo, en esa época. Sí. Mira, fulano, a mí se me quedó el vehículo, y rápidamente uno tenía la facilidad de ir y encender ese vehículo. ¿Y por qué hoy en día no es así? ¿Por qué hay que montar el vehículo en una grúa casi siempre hoy en día? Todo esto y mucho más después de un corte comercial. No se alejen del televisor, ni en el canal tampoco. Regresamos. La música urbana y tropical. 917. Contacto 917. Los servicios de electricidad y mecánica para su auto. Póngalo en manos expertas. Automecánica Fernández. Contamos con diagnóstico computarizado para vehículos americanos y japoneses. Especialidad en mecánica automotriz. Ford, Chevrolet y Nissan. Automecánica Fernández. Trabajamos con sistema de frenos ABS, sistema de inyección de combustible, ediciones automática, electricidad general. Estamos en la calle Paseo de los Choferes, Antigua Padre Las Casas. Es en la calle Las Canas número 3. O llámenos al 809-276-2011. Santiago. Automecánica Fernández. Electromecánica automotriz en general. Estás viendo El Mecánico en su hogar con José Manuel Fernández. Telecontacto, visión más tuya. TV Éxitos, sabor y música. Exquisito, delicioso, caliente, sabroso. Así es, Tropical Lounge, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lounge, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lounge, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Bien, estamos de regreso una vez más con El Mecánico en su hogar. Señores, nosotros quisimos traer como tema el sistema de inyección hoy en día, el sistema electrónico hoy en día,
y al mismo tiempo traer lo que era la historia de los carburadores, traer a colación los carburadores, porque realmente los carburadores tuvieron un papel muy importante en su momento, en su época. Hoy en día, si existe, voy a poner un número, si existiese hoy en día 1 millón de vehículos, quizás del millón, quizás en el mundo entero, bueno, aquí como cuánto, todavía hay vehículos aquí. De carburadores, sí, aún existen. Existen de esos vehículos ya bien, sí, modelos de 70, sí, 72, 80 por ahí, 82, todavía existe. A veces tienen carburador como... electrónico. No, tienen carburador como una vía para que el gas aspirado pase a través de él. Exacto, pero como ellos una garganta en este caso. Ellos no están funcionando como tal. Ya. Porque los combustibles se han incrementado, entonces el gas GLP ha venido a llenar ese espacio de los carburadores. Uno de los motivos que los carburadores, el fabricante rápidamente tuvo que buscar nuevos horizontes en las emisiones. Había una situación fuerte, recuerdo yo en México, siempre se escuchaba, principalmente en la Ciudad de México, se escuchaba todo lo que es el ambiente en la ciudad. Había una fuerte neblina de monóxido de carbono, sí, que habían situaciones fuertes. Entonces los fabricantes rápidamente tuvieron que buscar la solución y por la necesidad nació el sistema de inyección de combustible. Sí, y también, colega, dado a esa misma contaminación, esa niebla que se veía en la Ciudad de México, una ciudad que tiene 100 millones de habitantes, imagínense. Se hizo un acuerdo en Japón, el famoso acuerdo de Kioto, que todos los países que quemen combustible fósil deben someterse a ese tipo de regulaciones. Y California, que es una de las ciudades más contaminadas, si se puede decir, del mundo, porque es muy industrializada. Así es. En función de los carburadores, los fabricantes al principio, ahí se inventaron lo que son los convertidores catalíticos, pero todavía en función de crear una buena mezcla de aire y combustible, no era posible con los carburadores. Comenzaron a ponerles dispositivos electrónicos a los carburadores para poder buscar una mejora. Pero llegó un punto que partícula por millón, en función de la salida del tubo de escape, era impresionante. Era demasiado. No había forma de poder controlar realmente las emisiones, porque era algo difícil de poder controlar. Aquí nosotros pudimos traer un carburador que realmente cuando yo lo vi en un taller donde yo trabajé hace mucho tiempo, lo tenían de museo y me dio la idea de venir a explicar un poco de todo lo que tiene que ver con los carburadores. Señores, para que aquellas personas que no pudieron o no nacieron en esa época y que están viendo el programa, esto que está aquí era quien se encargaba de, en ese motor, de poder entrar combustible al múltiple de admisión para que llegara a la cámara de combustión y una vez se quemara en función de la combustión. Bien, el carburador está compuesto en ese entonces, y todavía existe, ciertos vehículos como explicamos ahorita, principalmente con un depósito, con un flotador. El flotador regula la entrada de combustible en el carburador, con una presión de una bomba de baja presión de 8 libras, 6, 7 libras. Así es. Y cuando había un descontrol con esa flota, el vehículo no encendía, prácticamente se convertía en un dolor de cabeza fuerte. Y después la famosa válvula de marcha mínima o espita de baja que se obstruía con cualquier partícula que existiese. Que la llegaron a hacer electrónicamente. Miren una aquí. Esto es un solenoide que se encargaba de mantener. Hágame un acercamiento aquí, por favor. Esta pieza que se puede ver aquí
esa pieza, porque ya este vehículo ya trabajaba Ese era con 88, una pequeña computadora. Sí, para carburador. Aquí tenemos el solenoide que mantenía la marcha mínima, que el motor pudiera trabajar en baja, pero en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, dame un acercamiento, por favor. Si pueden ver, aquí hay un cristal, es como un ojo, vamos a decirlo así, para que el técnico pudiera ver el nivel de combustible. Esta parte que está aquí dejaba saber el técnico que cuando el combustible se podía ver ahí, en esta parte de aquí, estaba a nivel normal. Estaba a nivel normal. ¿Por qué era fácil recatar, vamos a decirlo así, cuando un cliente se quedaba, que de buenas a primeras el cliente echaba combustible malo? Existían las famosas, o existen todavía ahí dentro, las epitas o los Ventures de dosificación, que también internamente hay dosificadores internamente de baja y de alta, donde, fíjense, si ustedes pueden ver, este es un carburador que tiene tornillos de estría en todas partes. Es un carburador que en media hora, 20 minutos, un técnico en su momento, que sabía, un servidor, cogía estos carburadores y los tiraba para arriba y caían armados, de igual manera que Víctor, porque así hoy en día, como uno vive el momento de la tecnología, yo y Víctor, o un servidor, pudimos vivir el momento de los carburadores, porque recuerden que quien le habla tiene 36 y pico de años trabajando mecánica, y Víctor también. Si no, regresamos el tiempo para atrás, fueron muchos los carburadores que nosotros reparamos, que tuvimos que limpiar por suciedad, más que todo. Y los fabricantes, tratando de maximizar el funcionamiento eficiente de un carburador, incluso usaron dispositivos, incluso en la base del carburador, en esta parte, ahí en la misma junta usaba una resistencia. Exacto. Que eso es para calentar la mezcla en frío. Exacto. Y mantenía un sinnúmero de detalles que ayudaban a mejorar el funcionamiento en frío de vehículos, porque uno de los mayores retos de los carburadores era un encendido rápido en frío. Ese es uno. Que siempre había que inyectarlo varias veces para que pudiera encender. Así es. Y eso era un problema cuando el nivel de la flota estaba un poco bajo. Por la mañana era difícil prender un vehículo. No, y que en ese momento de los carburadores sí era importante encender el vehículo y dejarlo prendido si usted en ese momento podía, en función de tiempo. Usted tenía tiempo, no hay problema, usted prendía el vehículo y lo dejaba prendido ahí. En ese momento sí era importante encender el vehículo y dejarlo encendido, porque el carburador y el motor en ese momento, como no tenía nada a su alrededor, en este caso una computadora que pudiera controlar la cantidad de inyección de combustible, no importa si tuviera frío o no, los carburadores obligados, mientras más calientes estaban o a su temperatura, ahí era donde ellos podían trabajar correctamente en su ingeniería, pero al fin y al cabo no tenía una eficiencia 100% o no tenía ni siquiera un 99%, porque hoy en día los sistemas de inyección de combustible, el sistema de encendido, por más eficiencia que pudieran tener, no tienen un 100%, porque como quiera sale partículas de millones de monóxido de carbono por el tubo de escape, que en los carburadores salía un 99% y que hoy en día sale un 5%, pero sigue saliendo. Aquí también ellos usaban en su tiempo una estrangulador de la mancha de cebador, en este caso frío, cuando se enfriaba el vehículo, que había una resistencia bimetálica que contraía y cerraba el estrangulador, teniendo así que alara más gasolina para que el encendido fuera más rápido, pero a medida que iba calentando el vehículo, el estrangulador iba abriendo la posición cerrada a posición abierta para mantener una marcha mínima estable sin mucho exceso de combustible. Mira aquí otra. ¿Te acuerdas cuando uno ponía un vacuómetro? Sí, un especiómetro. Para poder medir la cantidad de vacío que tuviese haciendo el sistema de admisión. Sí. Entonces,
¿Te acuerdas de este tornillo? El tornillo que habían tornillos a veces que eran sellados. Sí, Señores, miren. para regular la malla, Nosotros, la mezcla. mira cómo era la mecánica de antes. Ese tornillo blanco que usted ve ahí, que tiene la cabeza plástica, uno tomaba un vacúometro y lo ponía en una parte de vacío, en el múltiple de admisión, y dependiendo lo que uno estuviera viendo en esa aguja, uno estaba graduando este tornillo para buscar una mezcla lo más perfecta en ese momento y como se podía en ese momento, lo que pudiera dar los resultados, porque no era mucho que se podía hacer. Y otra cosa, buscando la mayor fuerza de vacío, que mayormente oscilaba entre 13.5 y a 20. A 20 Hg o pegada de mercurio, que es lo que se medía en ese entonces con los vacuómetros. Miren, que el cliente llamó, estoy quedado en un vehículo de carburador. Yo recuerdo que a mí me mandaban a rescatar el vehículo por un tubo. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Cuando yo empecé la mecánica, en ese momento, decir que usted desarmaba un carburador y lo ponía a punto, usted era un maestro 1A. En este momento. Que usted reparaba o encontraba un problema en esos vehículos de carburadores de ignición de platino, que vamos a hablar de eso ahorita, decir que usted salía a la calle con una cajita de herramientas y usted podía prender un vehículo, usted era un maestro. ¿Usted recuerda esos tiempos cuando el combustible comenzó a subir y la gente iba donde vamos a hablar de eso ahora. Resulta que yo salía con un detría, un plano, un alicate, una llave 12, una punta de prueba y si acaso un platino y un condensador. Bien, el cliente iba y me buscaba en el taller, llamaba en este caso yo duré muchos años trabajando con el maestro Felipe Madera, que todavía, gracias a Dios, está ahí de Aduro, ojalá que me esté escuchando, que fue donde él que yo ayer o antes de ayer lo fui a visitar y me encontré con el carburador y me lo traje junto con la ignición. Entonces, en esos momentos yo llegaba, levantaba el bonete con una linterna o como uno pudiera ver en ese momento, uno chequeaba el ojo mágico y uno ve, en ese caso, uno podía ver que el nivel de la flota estaba correcto, que es el mismo principio del inodoro que usted tiene en su casa, el tanque sí, que tiene una flota, el mismo principio de los de la cisterna, sí, el mismo principio del tinaco, etcétera. Es el mismo principio que usa esto. Cuando uno podía ver el nivel, ya uno entendía que eso estaba bien. Pero ¿qué pasa? Que el vehículo prendía, pero prendía en baja bien. Cuando usted lo aceleraba, se ahogaba. Sí. Pero para uno saber si eran las espitas que estaban tapadas o el Venturi, nosotros poníamos la mano aquí arriba y acelerábamos. Poner la mano aquí arriba incrementaba la cantidad de inyección de combustible aquí adentro. Inmediatamente uno quitaba la tapa, hacía una limpieza en todas las espitas o Venturi que tiene esto aquí dentro, y la espita principal de este carburador, vamos a ver si alguno de ellos la tenían aquí adentro, esta la tiene adentro, son una espita que es la que se encarga de suministrar el combustible, y esas espitas venían con números, que era lo que decía Víctor ahora, sí. 50, 100, 50, 105. 45, 125, dependiendo el número, dependía el agujero, el diámetro del agujero, y el agujero mientras más grande, pues más consumo. Directamente proporcional, más combustible consumía. Entonces, cuando subía el combustible, ¿cómo es? No, se hacían filas la gente para que pusieran economizar el combustible, y vi estos casos, cuando no aparecía la espita del número que buscaban, cogían estaño y lo sellaban. Ay, sí. Después hacían hoyitos finos. Hacía hoyitos finos para que la gasolina entrara por ahí, ya tú sabes. Pero, ¿qué pasa? Que mientras más pequeño era el agujero de alta y de baja, el vehículo tenía menos potencia. Eso reducía la potencia. Yo puse una camioneta de un compadre mío que gastaba de mucho combustible, que iba a La Vega con un galón.
Sí. Y yo la fui reduciendo poco a poco, hasta que, déjela ahí, que ahí está bien, que yo voy a la vega con un galón. No, entonces eso era un renombre que tú tenías cuando tú ponías un carburador de esto a punto. A punto, sí. Y tú podías lograr satisfacer el cliente en función de la economía de esa gasolina que al fin y al cabo se refleja en el bolsillo. Decía yo, cuando yo empecé a trabajar mecánica, yo llegaba de la escuela, el taller quedaba muy cerca, como a 4 esquinas, entonces yo llegaba a las 12, comía y inmediatamente me iba para el taller. En el taller había muchos carburadores de estos en una mesa abajo de la mesa. En ese entonces, recuerdo yo que había una mesa larga, donde ahí abajo, ahí habían todos los carburadores, todas las piezas que no servían, se tiraban ahí. Pero ¿qué hacía yo? Yo siempre he sido curioso hasta el extremo, y no culpo a mis hijos porque son 10 veces más que yo. Yo siempre quería saber cómo era esto aquí dentro. Entonces yo lo que hacía era que comía y me iba de una vez para el taller. Allá en ese taller, que duré más de 18 años, se quedaban varios mecánicos en ese momento y ellos me decían, ya viene este a hacer ruido y uno durmiendo aquí en el taller. De 12 a 2 se cerraba, entonces yo lo que hacía era que tomaba un carburador de esto y lo desarmaba y lo armaba, lo desarmaba y lo armaba hasta yo poder armarlo solo, sin ningún problema. Lo que yo no sabía, me quedaba tranquilo, esperaba que el maestro llegara a las 2 y le decía, maestro, mire, yo desarmé esto y no sé dónde va. Ah, mira, todo va aquí, ya no se me olvidaba. Ya yo seguía. Cuando ya yo sabía armar este carburador, yo cogía otro. Y de igual manera que con esta pieza de la ignición. O sea, yo practicaba, yo buscaba la manera de aprender lo más rápido posible. Entonces, llegó un momento, que recuerdo como ahora, para que ustedes vean toda la historia que tienen los carburadores en la vida de uno, en la parte de la mecánica, que Felipe Madera, el maestro que hoy en día, gracias a Dios, le agradezco mucho, que está ahí día duro, no se ha ido para el cielo, gracias a Dios, no quiero que se vaya. Pues sí, porque la mayoría de los maestros de uno se han muerto todos. Le toca salir con un carburador en una mesa desarmado, en una mesa, y los mecánicos que trabajaban en ese momento no se atrevían a un carburador, pero ya yo lo había hecho, ya yo había hecho como 40 prácticas del mismo carburador que estaba en esa mesa, y yo agarré de fresco, y me atreví a armarlo, y lo monté, y prendió el vehículo nítido, y cuando llega Felipe al taller rápido a sentarse que va a armar el carburador, dice, ¿y el carburador? Y yo, míralo ahí montado, y el vehículo está prendido. ¿Cómo? ¿Y quién lo armó? Digo yo. Sí. ¿Cómo va a ser? Y cuando él vio esto, dijo, Felipe, pero acuérdense que yo tengo ya más de 6 meses, que vengo todos los días a las 2:30, lo desarmo y lo desarmo. Yo me lo sé ya de memoria. ¿Ve usted que no me pone? Así es. Oye, después de ahí, todos los carburadores que llegaban ahí, era yo que los arreglaba. Todos. Sí. Y todos los vehículos que se quedaban, ahí iba José Manuel a rescatar ese vehículo. ¿Sabes qué otro síntoma también, hablando de los carburadores, que se daba mucho? Las flotas eran huecas y se pinchaban en onda, principalmente en onda. Sí. Y que no sube, y que no baja el nivel, y tú venías, y a veces no se veía porque se ponían negras y no se veía que estaban llenas. Unos pinchecitos, no se le veía, y cuando, no, pero que se inunda, que está bien, la aguja está bien. Está todo bien. Y cuando tú cogías la cosa por una maraquita. Una maraquita. Miren, la flota hay que cambiar la flota, y mayormente hay un caso que siempre se ha dado, el óxido de hierro en los tanques, que los filtros no pueden filtrarla. Toda esa partícula del tanque va al carburador, produciendo un reguero de problemas. Porque estamos hablando de los vehículos que no tienen carburadores, pero que la planta eléctrica de gasolina tienen carburadores. Claro, todavía. Hay muchas plantas eléctricas que tienen carburadores. Esa mayoría de plantas de gasolina son todas de carburadores. Yo no he visto en planta, todavía, no he visto una planta yo de inyección en gasolina. No la he visto todavía, porque se ha quedado el carburador siempre vigente en esos tipos de equipos. En función de ir a buscar un quedado, como uno dice, porque me quedé, el vehículo se me apagó en un carburador, señores, de un 100%,
un 90%, 95%, el mecánico iba y resolvía, rescataba el vehículo y resolvía. resolvía, lo llevaba al taller y lo afinaba y lo despachaba. Y Grumero bravo. Pero hoy en día la cosa es Muy diferente. diferente. No solamente hoy en día, desde que nació el sistema de inyección de combustible computarizado, ya la cosa es diferente. Y vamos a explicar por qué motivo hoy en día no se recomienda ir a rescatar un vehículo cuando se queda. Vamos a un corte comercial y luego regresamos. La música urbana y tropical. 917. Contacto 917. Los servicios de electricidad y mecánica para su auto, póngalo en manos expertas. Automecánica Fernández. Contamos con diagnóstico computarizado para vehículos americanos y japoneses. Especialidad en mecánica automotriz. Ford, Chevrolet y Nissan. Automecánica Fernández. Trabajamos con sistema de frenos ABS, sistema de inyección de combustible y transmisiones automáticas. Electricidad general. Estamos en la calle Paseo de los Choferes, Antigua Padre Las Casas, esquina Calle Las Canas número 3, o llámenos al 809-276-2011, Santiago. Automecánica Fernández. Electromecánica automotriz en general. Estás viendo El Mecánico en su hogar con José Manuel Fernández. Telecontacto, televisión más tuya. TV Éxitos, sabor y música. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lounge, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta. Variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lounge, con rápido servicio de delivery. Marcando el 809-576-2192. Tropical Lounge, fácil de llegar, cerca de ti. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Si lo usas, se enteran dos. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Bien, estamos de regreso una vez más con El Mecánico en su hogar. Detrás de cámara le decía yo a Víctor que en un momento determinado teníamos un problema cuando yo trabajaba con Felipe Madera y teníamos un Honda Accord, creo que era modelo 90, 92, 93. El vehículo no encendía, ya teníamos 4 carburadores que le hemos puesto al vehículo y no enciende. Y en la noche, la esposa de Felipe, que no tiene nada que ver con mecánica, pero ella escuchaba a veces que Felipe le decía, descubría el problema, en fin, como los médicos, como yo a cada rato le digo yo a la esposa mía que tengo un problema y que lo resolví de esta manera. Y le dice ella, Ángela se llama ella, le dice ya Ángela, Felipe, pero tú te acuerdas una vez que tú tenías un problema parecido y era el catalítico tapado. Y Felipe al otro día, cuando era ya lunes o martes, me dice a mí, vamos a revisarle los sensores de oxígeno cuando quitamos los sensores para que pudiera haber un escape. Eso uno lo hace porque si el catalítico está tapado y uno quita el primer sensor de oxígeno, por ahí sale el escape y el vehículo enciende. Pues el vehículo encendió nítido. ¿Quién resolvió el problema? La señora. La que menos sabe de la mecánica. Sí. Miren, señores, hemos hablado
del sistema de carburador, ligeramente, porque esto es bien profundo, aunque ustedes lo ven así muy sencillo, todo esto internamente ahí lleva cálculo, lleva medida, nada de eso se hacía a lo loco. Existe también, o existía, el sistema de encendido, sistema de ignición de encendido, que en ese momento también era muy popular las igniciones. El distribuidor quien producía el corte primario en el distribuidor y luego caía en el COI, que ahí se producía el corte secundario, donde salía una fuerte chispa, una fuerte corriente que realmente la distribuía lo que era el ruptor. Aquí tenemos una ignición. Aquí tenemos una ignición y tenemos otra. Víctor, ¿te acuerdas de esto? El famoso platino de condensador. Así es. Miren, señores, esto que está aquí, un diafragma, lo vamos a explicar para qué era esto. Este es el famoso platino, que a su vez cuando esto va girando, el platino abre. Vamos a buscar un ángulo donde usted pueda verlo. Ahí. Lo logra ver ahí. Cuando usted daba a encender el vehículo, el rotor daba vuelta a través de un eje de leva y un piñón, y el platino abría y cerraba. Eso hacía una inducción de chispa o un corto de fluido de corriente, y a su vez se producía un alto voltaje en el COI, donde llegaba salía la chispa del COI, daba aquí, y el rotor la distribuía en cada punto de la salida de los cables. ¿Se acuerdan del diafragma? Explique el diafragma. El diafragma, este es un avance por vacío. Cuando el vehículo encendía, bien, en marcha mínima no necesitamos avance de chispa. A medida que aplicamos la aceleración, que inyectamos más combustible, el avance de vacío avanzaba, como dice el nombre, la chispa, para que el combustible llegara en un punto preciso. Pero ahí dentro, ¿qué hacía? Porque ahí hay un platillo que se movía. Se mueve, exacto. Ahí hay dos cosas que se mueven. Una pues fuerte centrífuga. Exacto, tenemos el avance por vacío. El avance por vacío se utilizaba de 1000 a 2500 RPM. Después de 2500 RPM no tenemos vacío en el vehículo. Entonces ese avance se caía. Pero interna en la ignición tenemos un avance centrífugo con una contrapesa que a medida que se aceleraba, aumentaba el avance de la chispa. Se usaba mayormente porque en la subida y en alta velocidad se perdía el vacío, pero retomaba el avance centrífugo, que es un avance muy importante que se usa mucho también ahora. Siempre se ha usado en la planta eléctrica con los gobernadores centrífugos para evitar que el vehículo se acelere. Así es. Pero hoy en día todavía existe el avance de chispa, pero sí, de otra manera. De otra forma. Existe hidráulicamente y electrónicamente. Entonces hay una unión entre la parte hidráulica por presión de aceite, solenoide, computadora y sensores de eje leve y sensores de cigüeñal, la cual un piñón hace mover unos grados más hacia adelante para poder compensar lo que usted está demandando en cuanto a aceleración se refiere. Si usted necesita más potencia, debe haber una sincronización de que la chispa debe de llegar a un punto determinado y a un tiempo determinado para poder crear una sincronización homogénea de la chispa, la inyección y el punto muerto superior del pistón. De esa manera, hoy en día lo controla una computadora, actuadores y sensores. Antes era un asunto mecánicamente a través centrífugamente y al mismo tiempo por un asunto de vacío. ¿Qué pasa? El cliente llamaba en ese tiempo, fulano, mira, incluso esto era un asunto
literalmente tan sencillo que el mismo cliente sacaba el cable que entraba a la tapa de ignición que salía del COI y le daba a encender. Cuando él veía que no había chispa, entonces él llamaba al taller. Me quedé, fíjense, que esto era un asunto antes tan sencillo que el mismo cliente ayudaba a hacer un diagnóstico previo antes de la llamada, y cuando él decía que no había chispa, ya uno inmediatamente tomaba un condensador, que esto que está aquí dentro, y un platino. Se lo llevaba en los bolsillos, un detría, un plano, una llave 10, etcétera, y uno iba a auxiliar ese cliente. Entonces, no había chispa. Por lo general, lo que pasaba era que la parte de los contactos del platino ya se sulfataba, se dañaba, porque siempre hemos dicho aquí, toda la parte de un vehículo tiene su fin. Entonces uno tomaba un detría, quitaba el platino, ponía el condensador, prende, ya sé. Pero un casito medio delicado que se caían los tornillitos a veces. Cuando se caía un tornillito de eso para allá adentro, había que desarmar todo para poderlo sacar. Y es fácil. Y si a usted se le cayó un tornillito de eso y no se dio cuenta y le dio a prender, ¡brum!, se dañaba todo ahí dentro. Entonces, se da cuenta lo práctico, lo que yo siempre he dicho. Todo esto nosotros lo estamos haciendo primero para que usted sepa un poco de cómo funcionaba esto, para que usted sepa un poco por qué motivo en esa época era fácil y seguro ir a rescatar un vehículo que se dañó. Pero hoy en día usted le habla a un cliente de que búsquete una grúa o te manda una grúa porque tu vehículo es muy moderno, tiene mucha tecnología y lo que vamos a hacer es perder tiempo si voy a rescatarlo. Porque al fin y al cabo voy allá, hago un chequeo y te voy a decir, móntalo en una grúa. ¿Cuándo fue que yo lo llamé para el asunto de la llave? ¿El jueves fue? Sí, sí. El jueves yo andaba en un vehículo y de buena a primera hizo el vehículo así, ¡prum!, y se apagó frente a la Juan Pablo Duarte, por ahí donde está la Unión Médica. Se apagó. Señores, yo ni siquiera el bonete levanté. Fulano, estoy aquí quedado, ven a buscarme la grúa. Lo buscamos, lo llevamos y al otro día, porque fue prácticamente a las 7 de la noche, 7 y algo. Llevamos el vehículo al taller y al otro día le ponemos el manómetro en un puerto de servicio que tiene ese vehículo. Vimos que el manómetro no se mueve cuando se le estaba dando a encender. Verificamos los fusibles, estaban bien. Verificamos que la corriente le estaba llegando a la bomba de combustible y estaba bien. Entonces sacamos la bomba y estaba mala. ¿Ustedes creen que yo, por más mecánico que yo sea, voy a resolver ese problema en la calle, en una marquesina? No, difícil. ¿En un parqueo de un residencial? No. Ahora, yo sí le aseguro que si es de un carburador, en ese momento, cuando yo trabajaba con esto, yo no le trabajo a nada que tenga que ver con esta tecnología del año 1, del 1900 nada, como dice un amigo mío relajando. Esto se parece a la bellonera. A la bellonera, sí. Para compararlo con el tiempo. No, eso es del año de los dinosaurios, lamentablemente. Sí. Ya han pasado muchos años. Ya hoy en día, por lo general, ya esto no existe. Esto se quedó a la historia. Esto es un asunto que debiera estar en un museo. Eso es reliquia. Muchísimas gracias. Es una reliquia. Y otra cosa, colega, también, que como los tiempos fueron cambiando, las regulaciones a nivel mundial de la contaminación de los vehículos fueron dando como resultado el cambio abrupto del sistema de inyección, del sistema de alimentación de combustible en los vehículos, para así hacerlo más eficiente y menos contaminante. Entonces, se fue quedando, le hicieron todas las modificaciones que podían haberle hecho en su tiempo para que sean eficientes, pero no fueron suficientemente eficientes y la inyección lo desplazó, que hasta la fecha no ha aparecido otro sistema que no fuera la inyección de alimentación de combustible que pueda sustituir a los inyectores. Pero fíjate algo, hay algo que se da.
fíjense, en un momento determinado, lo único que existía era vehículos de inyección de combustible, pero después entonces inventan el híbrido. Okay. Después agarran e inventan el eléctrico solo. Sí. Entonces, ya vamos a llegar a un punto que en el 2050 no va a haber vehículos de combustión interna. Por más preciso que fueran hoy en día, que es lo mejor de lo mejor que tenemos en el mundo, en el área de automotriz, de vehículos de inyección de combustible, que hoy en día tienen inyección, que tienen mezcla lo más perfecta posible de 14.7, pero al fin y al cabo siguen emitiendo monóxido de carbono, sigue saliendo partículas por millón de monóxido de carbono por el tubo y se está buscando la forma de que los vehículos sigan existiendo, pero sin motores de combustión interna. Ya hay muchas marcas de vehículos que ya tienen vehículos totalmente eléctricos. Eléctrico, y para allá es que vamos, para esa dirección, y el que no se suba en el tren de los vehículos eléctricos se va a quedar a pie. Y yo diciendo con respecto a la inyección, sí ha modificado porque tenemos inyección directa con una presión increíble en el riel común, en vehículos de gasolina, que siempre la inyección directa se veía más en los vehículos diésel, pero la inyección directa está siendo muy utilizada en los vehículos europeos y también muchos japoneses, donde la presión llega a través de un riel, una presión bien alta en PSI, y esa inyección, mientras más se comprime, menos partículas tenemos, más se rompen las moléculas y más rápido se pueden quemar. Así es, tenemos un video en pauta, Máster, por favor, el del que dice platino, para que los amigos puedan ver un poquito más de cómo funciona y funcionaba ese sistema del año 1. Suba, póngale. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico del fenómeno ya visto sobre el concatenado de dos campos magnéticos. Dicha aplicación se refiere a la bobina de encendido. La bobina de encendido, como se aprecia por la imagen, está formada por dos circuitos. Uno primario, constituido por algunas decenas de espiras de cable de cobre de sección gruesa, y otro constituido por varios millares de espiras de pequeña sección, enrolladas sobre un núcleo de hierro magnético. Todo sumergido en un baño de aceite aislante y encerrado en un contenedor cilíndrico de hierro magnético. Para el funcionamiento del sistema hay un segundo elemento constituido por un ruptor, o más simplemente un interruptor, accionado mediante una leva por el motor del automóvil. El ruptor se abre y se cierra sincronizado con los ciclos del motor. Analicemos cómo está conectada la bobina y lo que ocurre en su circuito primario en las diversas posiciones del interruptor, abierto, cerrado y transitorio, entre abierto y cerrado. La conexión es en serie. Batería, ruptor, primario de la bobina de encendido. Ahora el circuito está abierto, no circula corriente. No existe campo magnético. Circuito cerrado. La corriente de la batería, mediante el ruptor, fluye en el primario creando un campo magnético proporcional al valor de la corriente. En el instante en que se abren los contactos del ruptor, se anula el campo magnético y, por tanto, por el fenómeno denominado autoinducción, se genera una extratensión que es directamente proporcional a la corriente que circulaba e inversamente proporcional al tiempo de interrupción. En el circuito, dicha extratensión daría lugar a una chispa entre los contactos del ruptor, provocando el efecto de alargar el tiempo de interrupción de la corriente. Se ha instalado, por tanto, en paralelo a los contactos del ruptor, un condensador con capacidad adecuada, con la tarea de acortar el tiempo de interrupción de la corriente. De esta forma se consigue la máxima extratensión posible. Veamos ahora la bobina. En su interior hay dos devanados con un único circuito magnético, exactamente como en los transformadores tradicionales, si bien la forma es algo distinta. Esto significa que la bobina funciona como un transformador, es decir, que a cada variación de tensión en el primario corresponde una variación en el secundario, con amplitud proporcional a la relación entre las espiras. Siendo la relación alrededor de 100, si en el primario, al cierre del circuito,
la tensión pasa de 0 a 12 voltios, en el secundario la tensión pasará de 0 a 1200 voltios, insuficientes para hacer saltar la chispa en la bujía. En el momento de la apertura se induce por el contrario una extratensión, como vimos antes, de alrededor de 300 voltios, por lo cual en el secundario tenemos cerca de 30.000 voltios. He aquí explicado por qué se utiliza el instante de apertura del ruptor para hacer saltar la chispa. Muy interesante el video. Ahí se explica con un poquito más de teoría cómo trabajaba el sistema de platino en los distribuidores. Tenemos rápidamente más, te vamos a poner otro video para que ustedes puedan diferenciar hoy en día el sistema de inyección de combustible, cómo es hoy en día con respecto a lo que es el carburador. Más adelante. En todo el mundo. En 2020, una cuarta parte de la totalidad de los vehículos en todo el mundo estará equipado con sistemas de inyección directa de gasolina. La oferta de Bosch para inyección directa de gasolina consta de una tecnología de sistemas coordinados, así como de una completa gama de componentes individuales. Para suministrar combustible, Bosch ofrece el módulo de suministro de combustible con una bomba eléctrica de combustible, un módulo de depósito de combustible y el sensor. Estos componentes proporcionan la cantidad necesaria de combustible desde el depósito hasta la inyección. La bomba de alta presión comprime el combustible hasta el nivel de presión requerido de hasta 200 bares y se almacena en el rail. Ahí, un sensor de alta presión mide la presión actual. Montados también sobre el rail de combustible, hay inyectores de alta presión que lo dosifican y lo inyectan a alta presión directamente en la cámara de combustión. Los inyectores Bosch, con innovadores orificios perforados a través de tecnología láser, proporcionan la máxima flexibilidad en la configuración de la inyección, mientras que minimizan la humidificación de la pared de la cámara de combustión. Para lograr la mejor combustión, la mezcla de aire y combustible se hace justo dentro de la cámara de combustión, durante inyección directa de gasolina. El circuito de admisión de aire suministra al motor la cantidad correcta de masa de aire en cada etapa de funcionamiento. La cantidad de aire captado que entra es variable y es el sensor de masa de aire el encargado de medirla. Más adelante, el sensor de baja presión del colector de admisión mide la presión del aire. El cuerpo de mariposa controla el suministro de aire a los cilindros del motor, ampliando o reduciendo el diámetro del colector de admisión. La mezcla de aire y combustible necesita una chispa de encendido para hacer la combustión. Para esto, las bobinas de encendido generan un alto voltaje de alrededor de 30.000 voltios, lo almacenan brevemente y luego se transfieren como un impulso de corriente de alta tensión a la bujía. La carga del turbo permite que una masa de aire más grande entre en la cámara de combustión, por lo que se quema más mezcla de aire-combustible, mejorando así el rendimiento. El turbocompresor utiliza la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión. Con la inyección directa de gasolina y el turbocompresor de gases de escape, se puede reducir el formato y la cilindrada del motor, y luego permitir la aplicación del concepto downsizing. La pérdida de rendimiento del motor, que resulta de la reducción de la cilindrada del motor, es compensada por la carga del turbo. La unidad de mando del motor Bosch controla las numerosas funciones que debe proporcionar un sistema eficiente de gestión de motor. El deseo del conductor de más o menos par motor es una variable importante de entrada para el control electrónico. El módulo del pedal del acelerador cumple con los deseos del conductor por medio de una señal del sensor. El sensor del cigüeñal registra la velocidad y la posición del cigüeñal. El sensor de denotación, el de temperatura y el del árbol de levas proporcionan datos adicionales. El tratamiento de gases de escape de Bosch contribuye al cumplimiento de las regulaciones de emisiones internacionales. La sonda lambda de banda ancha y su conector miden el contenido de oxígeno de los gases de escape, proporcionando a la unidad de mando del motor la información básica para la definición o corrección de la mezcla correcta. Con el innovador y exclusivo sistema Control de Funcionamiento de la Válvula, o CVO, para los motores con inyección directa de gasolina, Bosch ha empleado con éxito la mecatrónica para aportar una importante contribución para cumplir con los futuros límites de emisiones obligatorios, tales como el Euro 6 y el SULEP.
Los componentes clave del CVO son la unidad Bosch de control del motor y el inyector Bosch de alta presión. Al contrario que en la inyección convencional, la unidad de control y el inyector de alta presión operan en un sistema de circuito cerrado. Durante la inyección, la unidad de mando mide la señal de activación y determina la apertura y cierre de la aguja de la válvula para calcular la duración de la fase abierta. De esta forma, la unidad de mando electrónica puede calcular las cantidades reales de inyección de cada ciclo y reajustarlas si fuese necesario. Este tipo de activación del sistema de cierre de válvula hace posible la medición de incluso las más pequeñas cantidades de inyección con tolerancias mínimas. La precisión de la inyección de gasolina mejora así significativamente en esta área y se mantiene durante toda la vida útil de la válvula, garantizando un procedimiento de combustión estable. La inyección directa de gasolina Bosch es la clave para motores limpios y económicos. Como líder innovador de la conducción y de la tecnología, Bosch desarrolla cada vez más la inyección directa de gasolina. Los avances tecnológicos, tales como la solución de sistema, control de funcionamiento de la válvula y orificios perforados a través de tecnología. ¿Cuánta tecnología, Víctor? ¿Cuánta diferencia de lo que vimos ahí, de lo que hacemos nosotros todos los días con los vehículos de hoy en día? ¿Cuánta diferencia con respecto a los carburadores? De cielo a la tierra. De hecho, la tecnología dio un salto agigantado buscando lo que decía el video, la eficiencia, la economía, la potencia y la reducción de los gases de emisión. ¿Usted vio la computadora? ¿Se puede desarmar esa computadora y repararla como se hacía con los carburadores? No. ¿Usted vio el tanque de combustible que lo comanda, que la bomba está adentro, que para sacar esa bomba hay que poner un vehículo en un elevador, hay que sacar el tanque, hay que usar una herramienta especial? ¿Se puede hacer eso como se hacía con los carburadores? No. No. ¿Usted vio el sistema de inyección de combustible? Cuando un inyector de eso no funciona, ¿se puede limpiar o cambiar ese inyector con respecto a la espita cuando se tapaba con una pajita que usted la limpiaba con un carburador? Imposible. No. ¿Se da cuenta por qué motivo cuando ese vehículo que usted tiene hoy en día, ahí en la marquesina, es casi el 90 o el 100% igualito que esa tecnología que acabamos de ver? Y esa tecnología no se toca en la calle. Imposible. Esa tecnología no es como los carburadores. Por eso es que usted, amigo televidente, usuario de vehículos, cuando su mecánico le dice a usted, entendemos que hay que traerlo en una grúa, no se sienta mal. A usted le da pánico, es una grúa. Es peor que a usted le vaya una ambulancia a buscarlo a usted. Pero el vehículo, cosa material. Yo hay gente que le da, usted no tiene cliente que usted le ha dicho, mire, ese vehículo hay que montarle una grúa, pues ese vehículo no hay forma de prenderlo. Es parecido cuando van al médico que dicen hay que internarlo, es un terror. ¿Qué hay que? Pero no, pongamos una inyección y mándenme para la casa. Es lo mismo, parecido. Óyeme, los vehículos con tecnología computarizados, cuando se quedan, señores, lo más recomendable y lo más seguro. Nosotros tenemos colegas que están todavía hoy en día en una silla de ruedas porque fueron a ayudar al cliente en la calle a rescatar un vehículo y vino un motor y se lo llevó. Le rompió la columna vertebral donde ya no camina. Los vehículos no se punchan en la calle. Para usted trabajarle a un vehículo, lo primero que usted tiene que poner es un equipo costoso en dólares para hacer un diagnóstico y comenzar el proceso, un escaneo computarizado. Nosotros no nos podemos dar el lujo de salir de nuestro taller con ¿cuánto? Con un arsenal de herramientas para ver si le prendemos un vehículo en la calle. Eso no existe. Hoy en día, desde que las computadoras de los vehículos se inventaron, la tecnología se inventó, esa tecnología que tiene su vehículo, se quedó el vehículo en la calle, lo más correcto es una grúa. Lo lleva seguro al taller, en el taller lo arreglamos seguro como debe ser y se le pone y se le hace todos los pasos del lugar. Yo en mi vehículo, yo no ando ni siquiera con un corta uña. Y yo, ¿quién le ha dicho a usted que porque mi vehículo es mío y es de un mecánico, yo no me puedo quedar? Sí, yo me he quedado en vehículos
Porque ¿quién evita que una bomba de combustible se dañe? ¿Quién le ha dicho a usted que la bomba de gasolina es para siempre? Y se dañó la bomba, señores, yo no levanto ni el bonete. Yo no lo levanto, yo no brego, eso no se puede. Si óigame, de las pocas veces que yo tomo la decisión de que sí, voy a satisfacer el pedido del cliente de que vaya a la marquesina o al residencial porque el vehículo no prende, de 100 veces que yo he ido en mi vida de la mecánica. ¿Cuánto lo resuelve? ¿Qué 4? Una, tal vez una sola. Y no es porque yo sea incapaz. Es que cuando voy, veo que no hay presión de combustible, obligado a que montarlo en una grúa para desmontar el tanque en el taller con las herramientas especiales para eso. Eso es así. O sea, tenemos que educarnos. Es igual, usted ha visto, ay, estoy malo, llámame un médico. Y el médico sale de la clínica o de su casa huyendo para la casa. No, imposible. Eso nada más se ve en la novela. En novela en México. En la novela, o yo no sé si en México hay una política de eso, que sea de verdad, de que yo me ponga malo y el médico venga a darme el servicio en mi casa. Eso no existe en República Dominicana. Nos vemos, señores, cuídense mucho. Hasta la próxima. Espero que realmente le haya servido de mucho nuestro programa. Víctor, muchísimas gracias por todo, señores. Bye. Buen fin de semana. Chao.